tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Creo que la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social. Ahora tengo la oportunidad en el ámbito público, como servidora pública, de trabajar con la cultura como una poderosa herramienta de transformación social, como una herramienta que ayude al espacio público a convertirlo en un espacio más habitable, más noble. Gracias que siga aquí en el 11 y ya sabe que estamos en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. La cultura de este país, una de nuestras mejores caras, la verdad, una cara maravillosa de lo que somos y de lo que ha sido nuestra historia. Y esta cultura hoy está en manos de Alejandra Frausto Guerrero, ella es secretaria de Cultura del Gobierno Federal. Querida Alejandra, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo, es Javier, un gusto. ¿Cómo has estado, gracias. Alejandra? Muy bien, muy contenta recorriendo el país. Andamos por todos los rincones de México. Como bien decías, pues México es una superpotencia cultural. En todos los rincones hay talento, en todos los rincones hay creación. No hay un municipio que no tenga creadores, que no tenga niños jóvenes esperando una oportunidad a través de la cultura. Y somos generadores de cultura permanentes en cada uno de estos lugares. ¿Te acuerdas que platicamos una vez, vas a ver por qué te traigo a recuerdo la conversación, platicamos en la Sociedad de Autores y Compositores que presentaron los que eran los personajes de los candidatos en materia de cultura, así es, su proyecto. Así es. Y me acuerdo que dijiste ahí una cosa que no se alcanzaba a entender quizás en el momento, y no te lo digo como un reconocimiento, sino más bien como una definición, que tenía que ver con cómo concebir a la cultura del país, reconociendo que somos un país brutalmente diverso. Así es. Y que a lo mejor se ha concentrado. Algo así dijiste más o menos. Pero a ver, de eso que dijiste a lo que has podido hacer, ¿por dónde andas? Pues mucho. Fíjate que justamente esta concepción o esta política de cultura en donde se privilegiaba solo una parte de la cultura que es importantísima, que son las bellas artes, que son los espacios consolidados al arte y a la cultura, que son los apoyos a la creación, pero muy centralizados y en un espacio y en un público reducido. Entonces, si estamos hablando de que la cultura es un derecho humano, tiene que tener acceso a todos, tiene que tener acceso y reconocimiento por parte de la comunidad que genera cultura desde que nace hasta que muere. Esta visión más amplia y más contemporánea, yo creo que ya esa discusión entre que si cultura popular y alta cultura, yo lo creo ya anacrónico, porque la cultura que estamos viviendo y que hemos vivido durante muchos años, sobre todo en un país como este, con la diversidad extraordinaria cultural que tenemos, abreva una de la otra. Lo ves en los textos de Paz, en los textos de Fuentes, en la propia Sor Juana, en los grandes exponentes de la cultura en México. Digo, si pasaron por esta discusión posrevolucionaria, pues, de contemporáneos y nacionalistas, ahorita es interesante porque poner al frente a aquellas personas que han sido olvidadas, aquellas personas. Mira, hay un binomio, Javier, que tú entenderás muy bien cómo duele en este país. Aquellos lugares en donde mayor marginación hay, es donde mayor riqueza cultural encontramos, que son las zonas indígenas. Sí. Son las zonas en donde existe lengua, en donde existen tradiciones milenarias, en donde existe una herencia cultural que tiene que ver con la civilización que somos. Entonces, reconocer esto, bueno, se nos acaba de ir don Miguel León Portilla, sí, claro, que lo tenía muy claro, pero reconocerlo y ponerlo al frente, a veces pareciera que se está abandonando lo otro.
simplemente se está generando la oportunidad de que esta cultura que estaba destinada solo a algunos recintos tenga la oportunidad de cruzar ese puente a esos mundos que normalmente no se tocan y que estos niños que estamos viendo tengan la posibilidad no solo de ser público, sino de convertirse en actores culturales. Esto para nosotros es fundamental, es una herramienta para darle alternativas a los niños y a los jóvenes en zonas de violencia. Estamos trabajando, vamos a llegar este año a 700 municipios, ya vamos por el 65% de avance, vamos en 427 municipios de aquellas zonas de violencia, aquellas zonas que tienen alerta de género, que tienen alguna problemática social primordial. ¿Para qué? Para darle alternativa a los niños, para que a través de la cultura transformen su realidad. Si sabemos que algo es poderoso para transformar el mundo, pues es el arte. Entonces, en esta concepción más generosa, abierta de la cultura, te voy a decir una cosa que también es grave, así como ese binomio que te comentaba, que esta visión de arte, cultura y cultura popular estaba de frente al público, de quién podría o no entender una manifestación artística. Y en realidad, que en el fondo había una definición elitista incluso de la cultura, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿por qué vamos a pues proponer que Mahler solo se va a entender en un espacio, en un lugar a cierto público? Tiene la posibilidad de cruzar estos puentes y dar estas posibilidades. Entonces, ahí está uno de los programas más serios y más grandes que tenemos, que se llama Cultura Comunitaria, en donde toda la Secretaría está participando, en donde los grupos de Bellas Artes, los creadores del FONCA en retribución social están en las comunidades trabajando con estos niños y jóvenes, que ya son más de 10,000, son 10,700 jóvenes que ya tienen en su cotidianidad, en las tardes, 3 horas al día, el desarrollo de alguna disciplina. Más te pregunto, lo que se puede sumar en el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar. Absolutamente. En lo cual ustedes, supongo, metieron mano, y lo digo en el mejor sentido. Sí, trabajamos de la mano con la SEP. Como sabes, durante los últimos años la educación artística quedó un poco separada del trabajo educativo, y para nosotros el ámbito de cultura comunitaria es extraescolar, es en las tardes. Los niños van a la escuela en la mañana y en las tardes complementan su formación para ser niños que tienen una formación mucho más integral. Pero no necesariamente en las escuelas. No necesariamente. Hay algunas escuelas que son sede, por ejemplo, de las orquestas o de los coros o de las compañías de teatro o de artes visuales o de creación literaria. Estamos en las 32 entidades federativas, en aquellos lugares donde la fisura es más profunda y donde más nos duele y donde no hay necesariamente una infraestructura cultural. ¿Cómo les ha ido en esto que decías ahorita, en estas zonas que son, híjole, de riesgo? Estoy pensando en la Sierra de Guerrero, si se han podido acercar, en algunas zonas de Sinaloa, en algunas zonas de Tamaulipas. Bueno, ¿para qué menciono? A ver, mira, ¿cómo va eso? Esto va muy bien porque justamente no se puede estigmatizar un lugar. En todos los lugares hay niños que van a la escuela, señoras que se levantan en la mañana a hacer el desayuno, que trabajan, señores que trabajan. Siempre hay con quién trabajar y con quién tejer un proyecto cultural comunitario. Cuando tú llegas a partir de lo que sí es una comunidad, que es su cultura, tienes una empatía y una resonancia inmediata. Entonces, te pongo el ejemplo de Tepalcatepec, en Tierra Caliente, Michoacán. El ensamble de Arpa Grande de este espacio es uno de los ensambles más consolidados y extraordinarios. Están trabajando niños y jóvenes ahí todos los días, 3 horas al día. En las fronteras, sur y norte. En las zonas en donde, por ejemplo, hay una poca infraestructura o nula infraestructura cultural, en la Sierra Mixteca de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? O en la Sierra de Guerrero. En todos estos lugares, estamos llegando a 700 municipios este año, se está sembrando esta posibilidad de que la cultura sea un motivo para que los niños y los jóvenes tengan trabajo comunitario, sentido de pertenencia, disciplina. Tú cuando eres parte de una orquesta, de un coro, de una compañía de teatro, también tienes el momento de la adrenalina.
de que te vas a presentar en un escenario. Sí. Entonces, estos ingredientes también te los da la maña, como le dicen allá en mi tierra. Entonces, esta posibilidad de dotar a los niños y a los jóvenes con actividades cotidianas y para las familias es un enorme remanso constructivo, porque tanto los papás se involucran como los maestros, como toda la comunidad. De un día para otro tienes a 200 familias involucradas en un proceso cultural. A ver, Alejandra, ¿cómo le hace la Secretaría, porque entiendo que es un trabajo colectivo, para desplegar un ejército pues de maestros, ¿no? Porque no necesariamente el maestro de primaria es el maestro que sabe de ensambles o el que sabe de teatro. Digo, porque suena muy interesante, pero sí. ¿sabes qué? Hay una es un parte ejército. Exactamente, pero ¿sabes? Hay una parte que suena muy interesante, pero yo te diría que por lo menos, yo supongo que mucha gente joven diría, yo estoy especializado más o menos en eso y yo quisiera ir, ¿no? O sea, Pues es todo esa es la invitación. un servicio a la comunidad auténticamente. Este es un movimiento cultural. Sí. En realidad, o sea, no hay una transformación social, sino una transformación cultural y una revolución cultural como la que estamos viviendo en este sentido. Es que es en tierra y que es reconociendo las capacidades locales. En todas las localidades hay artistas que quieren trabajar, maestros que quieren trabajar y que no se van a ir de la comunidad. Son el corazón del proyecto, los maestros, que son normalmente artistas que quizá tienen una clase en la Casa de la Cultura, si es que hay Casa de la Cultura, cada 15 días. Pues ahora se convierten en estos gestores culturales. Hay promotores culturales que, bueno, es casi un apostolado lo que hacen en las comunidades por salir adelante y por promover la cultura. Son parte de estos gestores culturales en las localidades. Es un despliegue, si bien hay una coordinación desde el centro, la territorialización de este programa tiene que ver con las capacidades que hay en cada comunidad. Entonces, por ejemplo, tienes zonas muy musicales, ¿no? Oaxaca. Oaxaca, Sí. Guerrero, Veracruz, Yucatán. Pero, por ejemplo, también en Yucatán, en Campeche, en Tabasco hay una enorme tradición que dejó el teatro campesino de teatro maya, de teatro en lengua. Sí. Eso, los maestros que se formaron están siendo parte de los semilleros ahora y se está retomando el proyecto comunitario de teatro y están trabajando. Acabo de estar hace un par de 3 días en Sinacantán, en un semillero de teatro en Tzotzil, en donde los dramaturgos están trabajando con los niños y es una manera también de preservar la lengua. Entonces, esta diversidad se tiene que vivir con gozo, con creación, con una forma de expresión también contemporánea como el cine. Entonces, todas las áreas de cultura están trabajando en este proyecto con programas que van pie a tierra. Vamos a tener, y los invito, porque me encantará además de que nos acompañen en algunos de estos semilleros creativos, que son más de 300 en el país, que están vivos todos los días, de lunes a viernes, 3 horas, que nos acompañara Canal 11 sería un honor para que vieran Está de anotado cerquita la invitación. ese trabajo, porque los protagonistas son los niños creadores, artistas que están, bueno, te sorprenden todos los días, ¿no? Y vamos a hacer un trabajo para el 19 de noviembre en el Auditorio Nacional, en donde participarán 124 semilleros. Van a estar más de 700 niños involucrados en esta producción de todo el país. Artística de todo el país. Ana Francis Moore está ayudándonos a coordinar. Regina Orozco va a estar en escena con ellos. Sí. Y estos niños, estos 700 niños, Arturo Márquez, la dirección orquestal será ese personaje de bueno, Arturo llega, tú sabes lo que es cultura comunitaria, cuando llegas con Arturo Márquez a una orquesta en una zona peligrosa, ya no quiero estigmatizar a ningún lugar. Morelos, porque él está en Tepoztlán. Está en Tepoztlán. Vamos a la zona del sur de Morelos. Sí. Y los niños se abarrotan para tomarse fotos con un héroe para ellos, como Arturo Márquez, que lo es. Sí, entonces, estos puentes creativos que se pueden generar entre artistas de primer nivel y el trabajo que se está haciendo en cultura comunitaria, en donde podríamos asumir que es donde menos derechos y posibilidades y alternativas tienen los niños y los jóvenes. ¿Cómo le hacen para esta otra parte, que es la coordinación con los gobiernos estatales que tienen sus secretarías de cultura? No sé cómo funcionen, algunas supongo que han de funcionar muy bien y otras no han de funcionar, uno lo intuye,
no lo sabe, pero a ver, ¿cómo le Mira, haces en todo ese hay proceso? compromiso de los gobiernos estatales y por primera vez nos estamos también coordinando con las de la mano de las autoridades estatales y municipales. La Secretaría de Cultura no entraba al nivel municipal y comunitario. Y ahora sí. Entonces, son parte de este movimiento. No podríamos hacer esto sin la coordinación en los 3 niveles de gobierno y con las autoridades comunitarias o de usos y costumbres en muchas zonas. Ellos son los que aprueban muchas veces los programas en asambleas comunitarias, en los diagnósticos comunitarios, en donde todos estos actores culturales están siendo parte. Ahorita llevamos un diagnóstico y una participación de más de 500,000 personas. En estos 400, casi 30 municipios que llevamos recorridos en estos meses. Sí. Entonces, el punto de coordinación es fundamental, pero también el punto de enlace con un gran espacio como el que te decía. El 19 de noviembre el Auditorio Nacional será una oportunidad también. Bueno, el 25 de octubre se empiezan a vender los boletos, cuestan $1 y la gente podrá Llenaremos el auditorio. Llenaremos el auditorio. 7,500 personas, fácil. Exactamente. Y ¿Pero el presidente? pero esperamos que nos acompañe, ya está invitado. Ya le hacemos otra invitación. Ya, le hacemos los niños les están haciendo también invitaciones porque se emocionan mucho de que vea su trabajo. Y estamos también sumando a iniciativa privada para que hay varias ya empresarios y fundaciones que están siendo parte de este programa comunitario porque les interesa que la realidad del país se vaya transformándose. Entonces, en búsqueda de la paz, en búsqueda de esta reconciliación y de esta concordia, pues la cultura es poderosísima. A ver, te voy a hacer esa pregunta que muchos seguramente te han hecho y nos hacemos. Bueno, no muchos, pero sí grupos. Este es un programa fundamentalmente para esto que habíamos, ni hablar, perdido de vista en nuestro mapa, en nuestro radar. Sí. No nos hagamos, lo habíamos perdido de vista. Sí. ¿Qué pasa con esa otra parte que también conforma la cultura y que sé que ha generado de repente controversias? Tengo la impresión que lo del FONCA ya está en otra etapa, hombre, ¿no? lejos de estar controvertido, está aumentando. O sea, tuvimos un 29, casi 30% de aumento en los apoyos a la creación en el FONCA. Están saliendo resultados ahora, haciendo un proceso de insaculación en los jurados para que no sean las mismas personas de siempre. Se publicaron apenas los resultados, 120 creadores que nunca habían entrado al sistema de creadores del FONCA, entrando sobre todo también a un trabajo de promoción en los estados. Te pongo el ejemplo Oye, pero eso está bien. Pues sí, es parte, el FONCA se tiene que fortalecer también en el país, porque, por ejemplo, Nayarit y Colima nunca habían participado en el FONCA, nunca había habido una postulación de algún creador de esos 2 estados al FONCA, siendo que como todos los estados, tiene creadores muy valiosos, ¿no? Digo, ya no hablemos de la tierra de Amado Nervo, imagínate. Sí. Entonces, como partimos de que en todos los lugares hay talento, pero ha faltado el cauce para que se desarrolle y que tenga estas posibilidades, estamos haciendo un esfuerzo porque el FONCA llegue y se conozca en más lugares. Y hubo un aumento del 30% en este tipo de estímulos a la creación, con un compromiso social también muy bello, que es un exhorto y una invitación a los creadores. Hay quien tiene un trabajo muy intimista y no le interesa andar recorriendo la sierra, pero hay artistas comprometidísimos que incluso quieren enriquecer su trabajo a partir de estos procesos. O sea, Lourdes Almeida, por ejemplo, ya ha estado en unos de los semilleros, varios miembros el trabajo fotográfico de Lourdes es extraordinario. Lo define, ¿no? También. Exactamente. Entonces, estos artistas que son parte de este sistema, pero que también quieren hacer este trabajo, ahí están. En el caso de Bellas Artes, pues estamos celebrando 85 años del Palacio de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene que cumplir su papel nacional, es instituto nacional y más del 80% de sus actividades están concentradas aquí en la Ciudad de México. Entonces, este es también un trabajo de los grupos artísticos del INBA, que hemos tenido reuniones con ellos de lo más bellas y constructivas, que pues en realidad
no se les tomaba en cuenta a veces para momentos estelares como desde la toma de protesta o otro tipo de momentos importantes, están siendo parte de la programación, por ejemplo, en Los Pinos, y están viajando también al país. Bellas Artes tiene que recuperar su carácter nacional y fomentar y fortalecer toda la parte de educación artística, que es fundamental y está creciendo mucho. Ahora tenemos, por dar un ejemplo, los conciertos de Gustavo Dudamel, el 12 y 13 en el Palacio de Bellas Artes van a ser extraordinarios. Se estrena una obra que son los 100 años de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Se estrenó una obra en Los Ángeles. Sí, que la dirige, ¿no? Exacto, de una compositora de Gabriela Ortiz. Yo lo vi a Dudamel con Arturo Márquez. Con Arturo. Con Arturo Márquez, son muy amigos. El danzón, ¿no? Que con el danzón número 2, que es el himno de las orquestas. Bueno, sí, que yo digo que estamos entre el himno nacional, entre el Guapango Moncayo y entre el danzón número 2. Y el danzón número 2. Oye, sí. Y hay un nuevo himno en las orquestas comunitarias que es Alas a Malala, que la compuso Arturo Márquez también. Ah, claro, sí, por supuesto que la conozco. Es una belleza. Sí. Entonces sí. ya se convirtió ese también en himno. En el himno infantil de las orquestas. Entonces está ahí. En esta alianza con el Auditorio Nacional, el 14 hay un gran concierto con la orquesta y Dudamel en el Auditorio Nacional, sí. con música de cine. Va a ser que traía de John Williams. De John Williams. Claro, sí. Entonces, qué maravilla eso, eso es un concierto que también en donde las familias podrán ir y niños y todo, porque tiene mucho que ver con películas que tienen ahora que vino hace no sé cuánto vino Dudamel. Agarró un de estos organilleros. Ah, sí, pues es que es como buen músico, baila hasta con la licuadora, ¿no? O sea, empieza a oír ritmo y él es Oye, extraordinario y va a trabajar con las orquestas comunitarias también. Esa es una gran noticia. Eso es parte del compromiso siempre social de Gustavo. Él viene de una orquesta comunitaria, del sistema del maestro Abreu, que todos recordamos con enorme admiración y cariño. Él recuerda y tiene muy presente cómo ese sistema en Venezuela empezó gracias al que estaba en México, que era con el maestro Mata y con Carlos Chávez. Entonces, por ejemplo, la orquesta Carlos Chávez, que es la orquesta escuela de fomento musical, que son, digamos, como los maestros o los jóvenes que ya están muchísimo más avanzados y son los maestros de las orquestas comunitarias, ahora tienen como sede Los Pinos. Antes rentaban un hotel porque no tenían sede, esos pobres muchachos, y ahora se pasaron de un hotel a Los Pinos. Entonces están dando clases y van a trabajar con los niños. Gustavo va a trabajar con los niños en este viaje de las orquestas comunitarias y es enorme pues la marca que deja en estos jóvenes a futuro, porque la esperanza de ver a un director como él, con su gracia, con su compromiso, y que viene de una orquesta muy parecida a la que ellos están viviendo. Y además muy conocedor de la realidad musical latinoamericana, ¿no? 100%. Que eso ayuda mucho, ¿no? 100%. Oye, a ver, para cerrar, porque mira, ahí nos falta un minuto. ¡Uy! Entonces, espérate. No, pero a ver, yo sabes que sí quisiera como que pudiéramos recapitular en esto. Sí. ¿Qué esperas, o sea, como secretaria de Cultura? ¿Se van a ir a Tlaxcala o no? Estamos allá, ahorita está repleta la sede con un concierto del Cervantino, porque también andamos. Ah, sí, aquí tenemos allá a Miguel de la Cruz, que está en todos. Ha estado, ahí lo vi, pero están ahorita Cervantino, Tlaxcala, a reventar. Oye, estamos pero te diría, a ver, ¿qué poder esperar en estos años en materia cultural, cuando pues sí tenemos un proceso cultural muy interesante en el país, ¿no? Pero de repente a lo mejor se nos olvidó ensancharlo, no sé, ¿no? Tú mejor que nadie sabe. Pues garantizar la fuerza que tiene la cultura, darle los puentes que requiere para el diálogo permanente con el mundo. Somos una potencia cultural en el mundo, reconocida a través del cine, de las artes, de todo tipo, artes visuales, artes precolombinas, fortalecer toda esa identidad y hacer un programa de cultura más justo que dé la posibilidad de esto, que era un privilegio, para que aquellas personas que nunca habían tenido siquiera contacto o que creían que la cultura era para unos cuantos o era una cuestión elitista, sea parte de su cotidianidad, de su vida y de su desarrollo y que contribuya con el proceso de paz del país.
Oye, en este programa al final nos sacamos una foto ¡Ea! para nuestro Súper. archivo. Muy bonito. Perdón, Ay, aquí hay es un, que aquí debe de... no, es que se me quedó dormido el pie. ¡Ay, no! Acá te Hay que cantar sostengo. las mañanitas. Muchas gracias, Alejandra. En No, verdad, en verdad que te gracias agradezco a mucho. ti. Muchas gracias que viniste. ¿Quién nos saca la foto acá? Ahí estamos ya la foto. mira, Ven y tómate la increíble. foto. Oye, Oye, te invitamos a Dudamel. ¿A qué vienes? Vente a lo de cultura comunitaria, me encantaría. eso se que me antoja vinieras. más. Fíjate. Porque Bueno, lo de no, Dudamel es, Dudamel ah, cuenta sí. con ello. Mira Oye, qué padre. pero te quería hacer una pregunta todavía más. Sí. ¿Y cómo te ha ido estos meses? ¿Ya cambió tu vida o qué? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Pues es que andamos, mira, guardo espacio blindado para ver